Paz del Señor, entonces. Dios les bendiga, hermano. Amén. La imagen me gustó mucho, pero es impresionante, ¿cierto? ¿La ven claro ustedes? Amén. ¿Ya? Es como impresionante la imagen porque la tremenda grieta, seguramente, bueno, hay elementos que a veces no aparecen en la escritura, ¿cierto? Eh, y no es que se supongan nomás, a veces caen un poquito en el plano de la suposición y otras veces se obtienen de las tradiciones hebreas, ¿ya? Algunos datos, ¿cierto?, importantes se obtienen de las tradiciones hebreas que van mostrándonos también eh, alguna, alguna faceta, ¿cierto?, desconocida, más oculta, o que la palabra no la explica, no la explicita, o no hace una narración más amplia. Así es que recordar entonces, porque ya dijimos la semana pasada, ¿cierto?, que esta fue hubo una rebelión, especialmente de tres personajes, ¿cierto?, de Coré, Datán y Abiram. Y algo les decía yo, ¿cierto?, que había ahí un enfrentamiento, ¿cierto?, de autoridad, de poder, de autoridad religiosa, ¿cierto?, y entonces contra Aarón, particularmente porque él es el que tenía la autoridad espiritual, ¿cierto?, de la nación, la autoridad religiosa como sumo sacerdote. Y también había un gallito ahí, ¿cierto?, político contra Moisés, que era el gobernador, o el legislador, el hombre, el líder, el caudillo, ¿cierto? Entonces, Coré, ¿cierto?, un poco estaba enfrentándose a Aarón, porque Coré era levita, era descendiente, ¿cierto?, de la tribu de Leví, y por lo tanto eran parientes con Aarón y parientes con Moisés, eh, posiblemente primos. Y Datán y Abirán aspiraban, ¿cierto?, a posiciones de liderazgo político, de gobierno. Así es que los aspectos que estaban más en disputa, ¿cierto?, era el aspecto religioso, ¿cierto?, eclesiástico, y el aspecto político. Eso básicamente era lo que estaba allí en juego, ¿no? Y habían ambiciones, por supuesto, habían ambiciones, codicia. Algo respecto a eso dice, ¿cierto?, allí número 16:10, respecto a ese interés, ¿cierto?, que tenía Coré. Datán y Abiram eran descendientes de la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob. Ellos creían que por ser descendientes de Rubén tenían el liderazgo o derecho, ¿cierto?, a la autoridad civil, al liderazgo de la nación. Así que por ahí ellos estaban cuestionando el liderazgo religioso y el liderazgo político, el liderazgo de Aarón por un lado y el liderazgo de Moisés por el otro lado. Así que era una buena, digamos, alianza, ¿cierto?, para lograr el fin de remover a Aarón y a Moisés de sus cargos y tomar ellos el control del pueblo. Y posiblemente el interés de ellos era volverse a Egipto, porque el desierto los tenía desesperados. Y hermano, vamos, yo creo que aquí uno tiene que ser bien, como bien sincero, en el sentido que el desierto asusta, espanta y tensiona, estresa, fatiga y dan ganas de salir del desierto. Nadie quiere estar, hermano, para siempre en una prueba. Y pareciera que cuando uno está en medio de una prueba, la prueba nunca termina. Parece que fueran 40 años. ¿Me explico?
Nadie quiere estar bajo presión o sufriendo un proceso difícil, un proceso disciplinario, un proceso, porque a veces la disciplina, hermano, no proviene del pastor o de las autoridades de la iglesia, ¿ah? Que es algo, digamos, que está también, ¿cierto?, estipulado en la Escritura, sino que a veces la disciplina viene de Dios y Dios nos hace pasar por procesos complejos en la vida, pero son procesos de mucho aprendizaje, de mucha ganancia espiritual, pero ninguno de nosotros quiere pasarlo. Yo creo que ninguno diría, Señor, por favor, pruébame, mándame pruebas, Señor, las más difíciles, para crecer espiritualmente, para formarme. Uno es como el desierto, no queremos estar sujetos a esas situaciones complejas, difíciles. Nosotros queremos pasar todas esas situaciones y no vernos, ¿cierto?, afectados por este tipo de circunstancias. Entonces, eso un poco para entender a Coré, Datán y Abiatar. Ellos querían tal vez volverse a Egipto, posiblemente ellos tenían un buen pasar en Egipto, porque había muchos israelitas vinculados con las autoridades egipcias, ya sea como servidumbre, prestando algunos servicios, algunos trabajos, o como esclavos asignados a ellos. Debería abrigarse. Entonces, un poco para entender para comprender, en cierto modo, no para justificar, sino que para comprender que posiblemente tenían humanamente alguna razón, humanamente alguna justificación. Pero a la luz de la Escritura, nosotros entendemos que más allá de nuestra visión personal, ellos pensaban que la autoridad, ¿cierto?, civil y eclesiástica, ¿cierto?, religiosa, era algo también de su competencia, era algo que ellos podían desarrollar. Entonces formaron una alianza político-religiosa y consiguieron, fíjese, que el apoyo de 250 príncipes de Israel. No menor, ¿cierto? 250 príncipes que junto con ellos no aceptaron la elección divina. Y ahí es donde se genera el problema. Porque a Moisés y a Aarón no los puso el pueblo, no los puso su familia o su clan, no los pusieron los amigos, ellos no le pagaron a nadie, Dios los eligió. Y en ese aspecto es que nosotros tenemos que tener, ¿cierto?, temor del Señor para respetar lo que es de Dios, para respetar lo que es del Señor, porque, hermano, Dios es el que establece, y especialmente en el ámbito espiritual, Dios es quien establece las autoridades. Dios es el que establece los liderazgos. Dios llama a un hermano a trabajar como secretario, por ejemplo, de un grupo en la iglesia, como tesorera, como presidente. Yo una vez escuché a un pastor decir, no, yo no postulo más al directorio porque parece que yo nací para ser vicepresidente. Y se amargó el hombre. Porque veía que él había participado en varias elecciones y siempre le alcanzaba hasta vicepresidente. Nunca para ser el presidente. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, que Dios
escoge. Y escoge para algo. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Mm? Y cuando lo entendemos, hermanos, entendemos este tipo de cosas, nos genera a nosotros mucha tranquilidad al final, porque entendemos lo que el Señor quiere, entendemos el plan de Dios. ¿Mm? Entonces, la rebelión de Coré, Datán y Abiram, ¿cierto? Que fueron rebeldes contra la autoridad de Moisés, y fíjese que Moisés no reacciona. Y es una lección para todos nosotros que nos toca tener alguna lideranza. Tenemos que confiar en el Señor y saber que Dios es el que dirige, guía. Entonces, ahí tenemos que tener esa tranquilidad nosotros de saber que es Dios el que es soberano. Dios es el que llama, Dios es el que pone la lideranza. Y tenemos que ser respetuosos y temerosos también de ponernos en las manos del Señor para que Él haga, para que Él dirija, para que el resultado de una cosa así, de cuando se pone a una persona, ¿cierto?, ya sea hombre, ya sea mujer, al frente, sea la persona que Dios llamó para ese proceso, y no sea por prebendas humanas, por conveniencias humanas, por amistades, por compañerismo, por una cuestión mafiosa, por una confabulación, por una cuestión como lo que estaba pasando aquí con Coré, Datán y Abiram, que en su rebeldía ellos se sumaron, se reunieron, ¿cierto? Y se unieron con un propósito perverso, ¿cierto? Un propósito que no le agradaba al Señor. Entonces, es muy importante esa mirada, ¿ya? Esa mirada de que no porque yo quiera hacer, es que voy a hacer. Voy a hacer lo que el Señor quiere que yo sea. Moisés llevó el problema directamente a Dios en oración. Moisés no salió a discutir o a pelear o a levantarse en armas contra los rebeldes, ¿sí o no? Pero fíjese que eso trajo algo peor, que fue el juicio divino sobre los rebeldes. Y esto demuestra cuán grave es levantarse, hermano, contra las autoridades que Dios ha puesto en la congregación, porque estamos hablando en un tema totalmente, digamos, vinculado a la vida espiritual. Lo que Israel vivía en ese tiempo era una teocracia, ¿cierto? Un gobierno divino. Y Dios gobernaba, ¿cierto?, a través de Moisés y Aarón. Entonces, fueron sepultados vivos ahí en esa grieta, ¿cierto?, que se abrió, que se trata de reproducir para entender un poco cómo pudo ser. Allí, número 1632, ¿cierto?, aparece esto de esta tragedia tan terrible, hermanos, que aconteció. Los hombres de Coré fueron tragados por la tierra, tragados literalmente. Yo recuerdo que mi papá me contaba que para el terremoto del 39, que fue muy fuerte en la región de Ñuble, la actual región de Ñuble, lo que es Chillán, la tierra hacía como ondas de mar y se abría y se cerraba. Y eso era espantoso, porque se abría la tierra y si caía una casa o caía un animal, se cerraba y nunca más se veía. Puede ser que este fenómeno haya sido algo así, ¿no? La verdad que uno no lo puede dimensionar con facilidad. Pero la Biblia dice que fueron tragados.
probablemente se refiere a las personas que seguían a Coré, a los hombres de Coré, porque más adelante habla de los hijos de Coré, que los hijos de Coré, o sea, su familia, ¿cierto? Sus hijos, no habrían fallecido en esto. Y eso nos muestra, ¿cierto?, esto de que los hijos no deben pagar por el pecado de sus padres. Y también nos muestra la gracia divina, el perdón divino, la misericordia divina, que a pesar que no fue lo mismo, ¿se acuerdan en el caso de más adelante ya con Josué, cuando entran a la tierra prometida y derrotan Jericó? Hubo un hombre que tomó el anatema, ¿cierto? Usted se acuerda el nombre, ¿verdad? Acán. Y la familia de Acán y sus animales, todos fallecieron. El juicio fue ahí, fue serio, fue grave y afectó a la familia. Pero en este caso, los hijos de Coré salvaron. Y no fueron parte del sacerdocio arónico, obviamente, pero aún así su descendiente, porque Samuel, por ejemplo, era descendiente de Coré. El profeta Samuel, que es un profeta importante en la Escritura, muy importante, como el primer quizás vidente, el primer profeta relevante, y después también sabemos que Samuel es el último juez de la nación. Porque Samuel produce es como una antesala al gobierno, ¿cierto?, de los reyes en Israel. Samuel es el último juez, y de ahí viene el reinado de Saúl. Ustedes recuerdan, ahí hay un proceso, y precisamente a Samuel que le toca ungir a Saúl como rey. Así que ahí hay, digamos, evidencia, ¿cierto?, de que Dios eximió a la descendencia de Coré. En el caso de Samuel está claro, y también en los hijos de Coré que aparecen en los salmos, ¿cierto?, que eran salmistas, eran músicos, y también escribieron salmos. Incluso la palabra dice Salmo de Coré, ¿cierto? Sabemos que hay salmos de Coré. Eso nos muestra que en el reino hay oportunidades, hermano, y que las personas pueden alcanzar, ¿cierto?, el éxito, el honor, a pesar de que sus padres hayan fracasado o no hayan tenido una notoriedad, ¿cierto?, un rol destacado o un protagonismo como siervos del Señor, o como personas que llevaron adelante la obra, o que sencillamente fracasaron estrepitosamente como Coré, Datán y Abiram. Entonces, ahí hay una muestra también de la misericordia del Señor y de que Dios da oportunidades en forma libre, ¿cierto? Y no porque por un pasado eso va a determinar el futuro de una persona, si se aferra al Señor, si le sirve de corazón. También ustedes deben recordar que la semana pasada algo mencionamos de la vara de Aarón, y ahí se produjo un juicio tremendo, ¿cierto?, una intervención tremenda, porque el Señor no le agradó finalmente de que el pueblo mismo se vinculara, ¿cierto?, en esta concertación maligna en contra de los líderes que él había puesto, y el triste resultado fue que fallecieron 14.700 personas por una plaga que el Señor envió. Y Aarón, hermano, destaca la figura de Aarón porque se pone entre los muertos y los vivos, y Dios detuvo la plaga como un gran intercesor, como un hombre, digamos, que supo cumplir un rol protagonista en un momento determinante, ¿cierto?, culminante, en que el juicio divino estaba cayendo
de manera extraordinaria sobre la nación. Entonces, eso aparece ahí en número 1648, usted también lo puede ver, ese tremendo, digamos, juicio de parte del Señor. Podemos recalcar, ¿cierto?, que es una gran cosa que un hombre como nosotros pueda actuar como mediador, que se ponga entre Dios y los hombres para bendición. Que el Señor nos ayude, a veces es difícil, nosotros cargamos todos con distintas, como dice por ahí el dicho popular, cada uno lleva su cruz, ¿no es cierto? ¿Así es? Sí. Hay un dicho popular que alude a eso, que la cruz de cada persona es distinta y es la que cada uno sí puede llevar, porque Dios no da más, no nos pone un peso, una carga mayor de la que podamos nosotros llevar. Entonces, todos nosotros tenemos ciertas dificultades en el día a día y cargas que nos afectan y que muchas veces combaten contra el alma, combaten contra el espíritu, combaten con que usted y yo cumplamos el propósito del Señor. Y que Dios nos ayude para sobreponernos y actuar como personas que nos ponemos delante del Señor, como lo dice ahí en Ezequiel, ¿cierto? Busqué hombre que se pusiera en la brecha y no encontré. Entonces es importante ese aspecto. Yo no sé si vimos esta imagen, pero la vamos a poner de nuevo. ¿Cierto? La vara de Aarón reverdeció, la vara era tenida como símbolo de autoridad y preeminencia. Es un cetro, ¿no? Estaba considerado como un cetro de autoridad. La vara no podía reverdecer, obviamente porque una vara, para hacer vara, generalmente ya está seca, es una parte de un árbol, es una rama de un árbol, ¿cierto?, que se escoge para vara y lo más probable es que las varas, por su uso, también estuvieran secas, pues no tuvieran ya vida. Pero eso, que la vara hubiera reverdecido, hermanos, demuestra, ¿cierto?, la elección divina. Eso ratificó, respaldó de una manera muy notoria, muy clara, ¿cierto?, a la nación de que Dios había escogido a Aarón. No estaba Aarón ahí por amistad con Moisés, porque era hermano de Moisés, porque era familiar de Moisés, o porque la mamá de Moisés le dijo, pero acuérdate de tu hermano, colócalo a él ahí. Tampoco fue porque Moisés y Aarón quisieron hacer una sociedad, ¿cierto?, perversa de manejar al pueblo. No fue por eso. Sí eran hermanos, eso está claro. Pero había un propósito de Dios en todo eso. Había habido una elección divina. Y esa vara, comentábamos la semana pasada, que había sido dejada en el tabernáculo, ¿cierto?, para recordar a los hebreos continuamente que Dios era soberano. Para que no se olviden, al ver la vara se iban a acordar de que Dios era soberano, de que Dios escogía, que Dios ponía y sacaba reyes, que Dios es el que define cuáles son las personas con las que Él necesita trabajar. Aquí hay una imagen hermosa, la vaca alazana o la vaca roja. La escritura habla de la vaca alazana, ¿ya? Y este sacrificio era un sacrificio especial para momentos muy críticos, muy complejos. De hecho, esta figura de la vaca alazana aparece a causa de los 14.000 muertos, ¿verdad? O 14.700, no recuerdo bien el número que dijimos hace un ratito atrás. 14.700 personas, ¿cierto?
Entonces, esto de la vaca alazana, algunos dicen que ha sido un hecho que se ha dado a través de la historia muy pocas veces y que ahora estaríamos a espera, ¿cierto?, según algunas tradiciones, de que haya un nuevo sacrificio de la vaca alazana. Pero son ideas, son conceptos a veces, tradiciones, que no, obviamente no son escriturales, pero la vaca alazana se relaciona con momentos impactantes en la vida de la nación, de una gran contaminación. Recuerden, 14.700 personas fallecidas contaminaron todo el campamento. Mi esposa me dice cómo está la pandemia ahora. ¿Ah? Entonces ahí está la ordenanza en Levítico, perdón, en número 19.2, que te traigan una vaca alazana, perfecta. ¿Ah? Recuerde que para un sacrificio debía ser perfecto el animal, el que fuera, en el cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Para quitar, ¿cierto?, los pecados ordinarios, a corriente, lo habitual, estaba todo estipulado, digamos, el sistema de sacrificio, qué sé yo, las purificaciones, los lavamientos, todo eso. Pero para quitar la contaminación resultante de esta gran cantidad de cadáveres, ¿cierto?, no daba abasto el sistema, estaba saturado. Quiero decir, había muchas personas contaminadas, prácticamente toda la nación. Entonces Dios proveyó de un sacrificio especial para purificar el campamento. Entonces el sacrificio de la vaca alazana es un sacrificio de purificación masivo. ¿Se fija? Masivo. Los israelitas deben lavarse según las reglas de purificación. Hebreos aludió a esto al mencionar las cenizas de la becerra, obviamente asociándolo a la sangre de Cristo, simbolizando, ¿cierto?, esta vaca alazana, y el escritor de Hebreos apuntando, ¿cierto?, al sacrificio de Cristo, que obviamente descontamina, genera, ¿cierto?, quita la contaminación del pecado en nuestras vidas. Esta es la ley para cuanto alguno muera en la tienda. Cualquiera que entrara en la tienda, todo aquel que esté en ella, será inmundo 7 días. Cualquiera que tocar un muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, será 7 días inmundo. Fue atroz lo que pasó, ¿cierto? 14.700 personas. Imagínense cuánto tiempo hubieran estado haciendo uno por uno. Entonces esto fue masivo, porque murieron muchas personas en distintos lugares. Fue como una peste destructora que en el medio del día destruye. Vamos a avanzar. Nos encontramos con uno de los incidentes más tristes de la Escritura, ¿cierto?, que le haya acontecido a un siervo del Señor. No sé si están entendiendo a qué me refiero con esta imagen. Estamos hablando de la peña, ¿cierto? De la peña donde brotó agua. No había agua de beber. El pueblo nuevamente murmuró por el maná. Ellos murmuraban siempre. La generación anterior había murmurado, había sido el pecado más recurrente de ellos, la murmuración. Y Moisés, al ver el mismo espíritu
en esta nueva generación, el mismo espíritu de sus padres, parece que eso turbó, amargó a Moisés y lo sacó de casillas. Que el Señor nos ayude, porque a veces las personas que ostentan algún liderazgo con sus grupos, ya sea en el grupo de mujeres, de damas, de jóvenes, cualquier grupo de la iglesia, los pastores también, por supuesto, ¿cierto? Caen en esta situación porque a veces se sienten defraudados, se amargan por situaciones que se dan con los hermanos que ellos dirigen. A Moisés le pasó algo así, y el Salmo 106, verso 32, nos habla de lo que, del error de Moisés, del pecado de Moisés, porque finalmente Moisés termina pecando junto a Aarón. De hecho, ni Aarón ni Moisés entraron a la tierra prometida a causa de este pecado. Entonces es como doloroso, ¿cierto? El Salmo dice que los israelitas irritaron e hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Se está refiriendo a Moisés. Dios le había dado la instrucción de hablar a la roca, de la cual saldría agua, pero Moisés perdió la paciencia y se airó. En vez de hablar a la roca, le habló con enojo al pueblo y luego golpeó la roca 2 veces. Ese fue, digamos, el error, porque Moisés no hizo lo que el Señor le había pedido. El Señor le había pedido otra cosa a Moisés. Dios fustigó, ¿cierto?, a Moisés y le dijo que había sido incrédulo, ¿cierto?, o le había faltado la fe para enfrentar esa desafiante situación, y que esa falta de fe lo hizo rebelarse contra Dios. Esas son palabras que están allí en el libro de Números, capítulo 20, versículo 12, capítulo 27, versículo 14. Y qué contrariedad, ¿cierto? Cuando usted encuentra a Moisés ahí en el capítulo 12, verso 3, de Números también, cuando empezaba, ¿cierto?, el proceso del pasaje por el desierto de 40 años, Moisés, dice allí la Escritura que Moisés, aquel varón Moisés, dice, era muy manso, más manso que todos los hombres de la tierra. Eso dice en Números 12:3. Pero acá, en 20, 12 y 27, 14, vemos que esa mansedumbre, y en el acto mismo, en el momento, ¿cierto?, de actuar equivocadamente Moisés, vemos que esa paciencia, que esa mansedumbre, que ese aplomo, ¿cierto?, esa tranquilidad para manejar las situaciones complejas del pueblo, ya había perdido. Y eso nos dice que las personas que están en la lideranza se desgastan en su rol. Por eso que generalmente en las iglesias los hermanos que están a cargo de los departamentos deben ser rotados. Hay misiones, por ejemplo, que ponen encargado un año a un hermano, a un buen hermano lo ponen a un año, ¿cierto?, de encargado, y luego lo cambian. Y a veces la gente se encariña con el encargado, no quieren que se vaya el encargado, y el encargado tuerce la cola y se va y arma su propia iglesia. Pasa a veces eso. Pasan muchas cosas. Pero lo que... Pero es importante notar esto, hermanos, que el trabajo espiritual es un trabajo que cansa, que agota, que va restando la fuerza de la persona, que, especialmente los que están en la lideranza. Fíjese Moisés, la Escritura dice que era el varón más manso de toda la tierra, pero llega un momento en que golpea la roca airado, enojado.
y dice, os hemos de hacer salir aguas. Y sabiendo que él no iba a sacar agua de ninguna parte, y Moisés lo sabía, pero la rabia que tenía, ¿cierto? La impaciencia, la frustración, la amargura de que el pueblo no cambie, que el pueblo mantuviera esa constante. Una generación había muerto toda en el desierto, hermano, porque esto ya estaban por salir del desierto, la salida de los 40 años. Había muerto prácticamente una generación completa, ¿ya? Durante esos años, y los nuevos, la nueva generación no entendió, no aprendió la lección. Que el Señor nos ayude, porque no estamos lejos ninguno de nosotros de este tipo de errores o de circunstancias difíciles, porque ninguno de nosotros es perfecto ni santo, pues. Ahí vamos ahora a ir viendo ya, ¿cierto?, los conflictos que tuvo Israel. Antes de entrar a Tierra Prometida ya tuvo conflictos con los edomitas, ¿cierto? Esaú, recuerden, el hermano de Jacob, se llamaba Edom, o Esaú, es lo mismo. Ahí usted puede leer la imagen, ¿cierto? Y nos habla de este hermano mayor de Jacob. Esaú vendió la primogenitura, ¿cierto? Esa narración para nosotros es algo conocido, por un plato de comida. Jacob huye de su hermano, vuelven, se reencuentran y se forman dos naciones. Los descendientes de Esaú, los descendientes de Jacob, Israel, finalmente. Y cuando ellos salen de Egipto, se encuentran con los edomitas, y los edomitas, siendo parientes cercanos con ellos, no los reciben, los rechazan, ¿cierto? Y no les permiten pasar por sus tierras. Eso está ahí en Éxodo 20, 18. No les admiten, ¿cierto?, pasar por sus tierras, por su territorio. Algunos dicen que pudo ser debido a que tuvieron temor los edomitas de que este grupo tan grande, ¿cierto?, esta multitud tan grande que era la nación israelita, pasara por sus tierras y que a lo mejor le generaran a ellos alguna inestabilidad económica, alguna inestabilidad social, o que generaran problemas. Generaran problemas, atacaran a la gente, digamos, que en sus poblados se apropiaran de sus bienes, qué sé yo. Dicen que al parecer tuvieron temor, consideraron un peligro que una multitud tan grande pasara por sus tierras. Nos encontramos con una nueva rebelión. Una nueva rebelión, una nueva queja contra el maná provocó que Dios retirara su protección sobre el pueblo, y como consecuencia, no es que Dios mandara serpientes, ¿no? Sino que el desierto habían regiones o sectores del desierto que estaban llenas, ¿cierto?, de distintos tipos de alimañas y especies nativas de esas zonas, esas regiones. Y ellos habían sido protegidos por el Señor y no se percataban, pero el Señor les quitó su protección y como consecuencia aparecen las serpientes, ¿cierto?, que los atacan y que les generan, ¿cierto?, muchas dificultades al pueblo, porque también muchos mueren a causa de esto. Hubo mortandad, y ahí aparece esta figura de la serpiente,
que quizás no es la mejor figura, porque da la impresión de que sería un asta nomás, no una cruz, como está en la imagen, que sería un madero vertical nomás. Podría ser que estas imágenes que yo tengo, porque les voy a mostrar una otra a continuación, sean imágenes de origen más bien católico, que tienden a tener la tradición de la cruz como nosotros la conocemos. Y porque la alusión, ¿cierto?, que hace la palabra del Señor ahí en Juan, ¿cierto?, que serían palabras de nuestro mismo Señor Jesús, así como la serpiente, ¿cierto?, fue levantada en el desierto. ¿Ah? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, da la idea más bien de una rama, de un árbol, de una vara, ¿cierto?, donde Moisés puso la serpiente de bronce. Ahí tenemos otra imagen que nos recuerda, ¿cierto? Nos hace mirar, sin duda, nos hace mirar la cruz de Cristo, ¿verdad? Aquí hay un símil, no entre la serpiente, por cierto, y Jesús. ¿Ya? El símil no es la serpiente con Jesús, pero hay un símil. El pueblo, ¿cierto?, desanimado por las dificultades del viaje. Hermanos, no olvidemos que el desierto era espantoso. ¿Ya? El desierto nadie lo quiere caminar, hermano. Nadie quiere avanzar con sus ancianos, con sus guaguas, con sus enfermos, caminando por un desierto recalcitrante, hermano, espantoso, un desierto que la gente caminaba y se enterraba hasta la rodilla y tenía que seguir avanzando porque la nube se movía. ¿Ah? Tenían que dejar sus sembrados, quizás tenían que desarmar sus tiendas. Era un mover. Recuerden que hablamos de 42 estaciones que hicieron en el desierto. ¿Ya? No era nada sencillo tener que levantar todas las camas, todos los utensilios que ellos tenían, y quizás cuántas cosas se les perdieron, porque nosotros mismos vamos de visita, dejamos el cepillo, por decirlo menos. Por decirlo menos, se nos queda un cepillo en una casa, ¿ah? Porque tenemos que llevarnos todo, pero se nos olvidan algunas cosas. A ellos a lo mejor se les quedaban cosas de valor, pero tenían que irse, entonces era complicado. Entonces se generaban estas murmuraciones, y Dios los castigó mandándole las serpientes venenosas, ¿cierto?, que sin duda estaban ahí mismo, que los mordieron, y cuando ellos se dan cuenta de su pecado, ¿cierto?, le dicen a Moisés que interceda por ellos. Y ahí Moisés otra vez ora a Dios, y el antídoto, ¿cierto?, para el pecado y para que la gente no siguiera muriendo era que tenía que hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta, en un palo. Y el punto era que todo el que mirara la serpiente con fe se salvaba. Entonces, ahí encontramos, ¿cierto?, ese episodio interesante. Jesús se refirió a este acontecimiento como similar a su obra en la cruz. Los que creían a la palabra de Moisés y miraban la cruz, miraban con fe la serpiente, eran salvos. Los que escuchan el mensaje del Evangelio y a causa de ese mensaje creen y miran con fe
a Cristo crucificado, a Cristo levantado, ¿cierto?, alzado en un madero, como esa serpiente, va a ser salvo. Ahí encontramos el símil, ¿cierto? Una mirada de fe salvó a los israelitas de la muerte, así el pecador es salvo mirando con fe a Cristo crucificado. Amén. Parece que me preguntan. Parece que hay un mensaje. Bien, hermanos. Vamos a ver otra imagen. Aquí ya nos encontramos con otro un conflicto, ¿cierto?, de la nación. Se levantó en contra de Israel y reunió a todo su pueblo, el rey de Seón, con su nación, a pelear contra Israel en Jaasa, significa pisoteado. ¿Qué les parece la relación con Hebreos 10:3? Hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, tomado de Jaasa, que significa pisoteado. Hebreos 10:13. Después está otro rey, ¿cierto?, que es Israel derrota a Og, rey de Basán. Este salió también al encuentro de Israel, pensando que iban a poder derrotar al pueblo de Dios, pero fueron derrotados. Israel tomó 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán, ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras. Recuerden lo que dijeron los espías: sus muros, todas las ciudades son amuralladas, fortificadas, eran puestas, muros altos, sus moradores eran gigantes. Y aquí, ¿cierto?, ya empiezan a distribuir la tierra, ¿ya? Moisés le entrega a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés parte de la tierra, ¿cierto? Ellos se establecen al oriente del Jordán, no cruzaron el Jordán, pero sí tuvieron la obligación y el deber de ayudar a su hermano, al resto de la nación, a conquistar la otra región, ¿cierto?, más allá del río Jordán. Vamos a ver también un personaje muy polémico, que también genera mucha controversia y es oscuro, ¿cierto? Un poco oscuro, ¿cierto?, lo que era Balaam. Ahí hay un pasaje que ustedes están viendo de Segunda de Pedro, 2 del 15 al 16, que dice que abandonó el camino recto Balaam, que amó el pago de la injusticia, fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga, que le habló con voz de hombre, ¿ya? Y frenó la locura del profeta. O sea, Balaam había perdido, ¿cierto?, los parámetros, había perdido los términos medios, y que el Señor nos ayude para que
porque aquí el punto es que Balaam era un profeta de Dios. Entonces eso lo pone al nivel de cualquier hijo de Dios o creyente en Cristo, que puede desviarse del camino. Que puede desviarse del camino, porque dice, abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam. El camino de Balaam obviamente era un camino torcido. Balaam fue el que primero se desvió del camino recto. Y dice que amó el pago de la injusticia. Recuerden que él negoció, que él recibía dinero por profetizar. Así que Balaam era de Petor, Mesopotamia, cerca del Éufrates. Se habla de eso ahí en número 22.5. Sus poderes eran sobrenaturales, estimados por los moabitas y madianitas. Eso aparece allí en número 22.6. Es uno de los más misteriosos personajes de la Biblia, hermano, este Balaam. Tenía cierta comunión con Dios porque allí aparece algo que da esa impresión, por lo menos en números 22 del 8 al 12, usted puede encontrar ese pasaje, ¿cierto?, que le daría cierta autoridad espiritual porque tenía alguna comunión con Dios. Sabía de la justicia divina, eso lo testifica Miqueas 6.5, y algo sobre la vida de ultratumba o más allá de la muerte, ¿cierto? Número 23.10. Oía los dichos de Dios, veía la visión del Omnipotente, y eso aparece en número 24.4. Entonces no era un hombre nomás, ¿cierto? Había algo especial en él que la gente reconocía, ¿no? Él tenía seguidores, gente que le ofrendaba, le pagaba para que profetizara. Y él había declarado que él no iba a hablar lo que Dios no le dijera. Si usted lee número 22.18, aparece esa idea allí. Pero también hacía agüeros y se las daba de agorero y daba algunas señales del futuro, porque esa impresión nos da, ¿cierto?, la lectura de número 24.1. Sí, habría que coincidir que tenía un don de profecía, pero su conocimiento de Dios era difuso, se había, ¿cierto?, hecho turbio, porque también este hombre estaba muy vinculado a conceptos paganos. No tenía una fe pura, no tenía una comunión fuerte con el Señor que le hiciera amar más a Cristo que al mundo, ¿no? Y más que los placeres personales o los intereses personales, que muchas veces esos intereses están en el corazón de las personas y nunca son puestos en el altar del sacrificio, nunca son entregados al Señor, y el hombre o la mujer de Dios, que a lo mejor teniendo un excelente inicio, por años viviendo bien, en algún momento, ¿cierto?, se dejan llevar, atraer por sus concupiscencias, por sus pasiones inconfesas que están en sus corazones. Estamos avanzando, hermanos, hacia el fin del libro de Números, y para recordar, ¿cierto?, que el primer censo está en los primeros 2 capítulos y fue tomado para conocer la población de hombres en edad de servicio militar. Eso lo dijimos, ¿cierto?, en su momento al inicio del libro de Números. Y la cantidad de censados fueron 603.550, sin contar la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví tiene una asignación particular, que era el sacerdocio, la movilización, la mantención y la seguridad del tabernáculo. Y el segundo censo está descrito
en número 26, donde fíjese que hay una baja. ¿Ah? Usted puede darse cuenta, 603.550 fueron en el primer censo y en el segundo 601.000. O sea, usted tiene 220 menos. Entonces, hubo una merma, fíjese, quizás asociada también a los 40 años en el desierto donde murió mucha gente. Y obviamente allí, porque recuerden de que solo cruzaron de esa generación que salió de Egipto, de los 20 años arriba, solo cruzaron el Jordán Caleb y Josué. Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, como lo testifica Números 14, 22 al 23. Así que allí vemos ese detalle muy interesante. En Número 3, 14 al 15 se menciona que se censará la tribu de Leví, se divide en 3 ramas familiares: Gersón, Coat y Merari. Número 17, y cada una tenía un jefe y había un general, Eleazar, hijo de Aarón. Ya, ese era levita, pero era hijo de Aarón. Entonces, esa era clase sacerdotal, ¿cierto? De los que tenían el privilegio, y deber, pero también la gran responsabilidad de entrar al templo, de ministrar delante del Señor, que era complicado, porque si no, la persona no estaba a cuenta, no le iba bien. Así es que eso podemos mencionar. Los preparativos para entrar a Canaán. Como ya dijimos, el segundo censo, el nombramiento del sucesor y la guerra contra Madián. Ahí aparece, ¿cierto?, el dato que decíamos 2.000, pero era un poquito más. 2.000. La diferencia son 2.230, me parece que había dicho. En todo caso, usted puede sumar y restar y se da cuenta también de la misma situación. Ya, aquí está el momento, ¿cierto?, tremendo en que Moisés sintió algo parecido a lo que los chilenos sentían con la Copa Libertadores y con la Copa América. Se mira pero no se toca. Moisés miró la tierra desde el monte Abarim. Debido a su desobediencia en el desierto, no entraría con el pueblo a la tierra prometida. Moisés sometió totalmente a Dios y su única preocupación era por el bienestar del pueblo. El sucesor no escogió a Moisés, no lo escogió Moisés ni la consagración, sino Dios. El pueblo tenía que tener claro que el que lo había puesto a Josué era Dios y no Moisés tampoco, porque recuerden que Moisés tenía un lazo afectivo muy fuerte con Josué, de años en que Moisés fue un excelente segundo. El segundo hombre después de Moisés era Josué. Y después aparece la guerra contra Madián, que fue una guerra potente, y si mal no recuerdo, es la guerra donde muere Balaam. Ahí muere Balaam, hermanos. Un poquito más amplio, ¿cierto?, lo de la muerte de Moisés y básicamente el nombramiento de un sucesor. Y lo que ya haciendo un hincapié, ¿cierto?, que
Moisés no procuró, digamos, tuvo una clara percepción de las cosas. Moisés, aunque se equivocó, él no vivió una vida, digamos, de errores y equivocado delante del Señor, y cuando le tocó instalar, ¿cierto?, al sucesor a su sucesor, él no puso a uno de sus hijos, que pudo ser Gerson o Eliezer, sino que pidió a Dios le pidió a Dios que pusiera un varón que saliera y entrara delante de la congregación. Entonces Dios le pidió, o sea, Moisés le pidió a Dios un hombre capaz, ¿cierto?, de comenzar, ¿cierto?, la labor y de finalizarla con éxito. Dios designó a Josué, varón en el cual hay espíritu. Eso lo dice la Escritura, ¿cierto? Expresión que podría significar que Josué era lleno del Espíritu Santo. Prerrogativa que era muy importante y que se cumplía específicamente en los grandes líderes de la nación, como sacerdotes, reyes, profetas, como también en los jueces, por ejemplo. Entonces hay personajes, ¿cierto?, en toda la Escritura que disfrutaron de esta presencia divina en sus vidas, en la llenura del Espíritu Santo. La guerra contra Madián, que recién la mencionamos, 12.000 hombres fueron a la guerra. Mire cómo formaban el ejército, 1.000 de cada tribu, eran 12.000, 12.000. Según las instrucciones recibidas, el sacerdote Fines debía ir a la guerra llevando los vasos del santuario y las trompetas sagradas. Esto tenía el propósito de inculcar en el corazón de los hebreos cuán grave es el pecado de la rebelión e infidelidad al Señor. Vamos a seguir. Esta imagen que vamos a ver ahora nos da cuenta, ¿cierto?, de lo que recién decíamos respecto a la muerte de Balaam. Eso está el número 31 del 5 al 17. Así fueron dados los millares de Israel y 1.000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra, y Moisés los envió a la guerra, 1.000 de cada tribu envió, y Fines, hijo del sacerdote de Eleazar, eso ya lo mencionamos. Lo que me interesa es lo que está más abajo, que se mataron también entre a todos los muertos de ellos, los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur, Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada, ¿ya? A Balaam, el profeta de Dios. Ahí muere en esta confrontación, ¿cierto?, contra Madián. Interesante eso, porque terminó mal este hombre, siendo un profeta de Dios. Perdió su vida por apartarse, ¿cierto?, del Señor, por su inconstancia, su infidelidad. Que Dios nos guarde, ¿no? Algo que también habíamos mencionado recién: Dios permite que Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés tomaran posición de Transjordania, ¿cierto?, al otro lado del Jordán, a este lado, ¿no?, con la condición de que participasen en la conquista de Canaán. O sea, lo que habíamos dicho, de que acompañaran, ¿cierto?, o brindaran, ¿cierto?, una fuerza militar que ayudara al resto del pueblo que iba a cruzar el Jordán a conquistar la tierra. O sea, que mandaran sus 1.000 soldados o la cuota que les designaran. Y vamos a la última imagen del día de hoy. Bueno, ya vieron este mapa, ¿cierto? Está interesante. Un grupo, ellos se quedaron a este lado del Jordán, ¿se fija? Este es el río Jordán.
que cruza, ¿cierto?, la nación israelita para ese tiempo. Arriba tenemos el mar de Galilea, que corre, ¿cierto?, un mar saludable, fértil, próspero, que daba alimento, ¿cierto?, a través de los peces a las familias, generaba condiciones comerciales importantes para la gente de su tiempo. Y abajo está, ¿cierto?, el Mar Muerto. Y si usted ve que no alcanza a ver en la imagen, pero el Mar Muerto no tiene salida, como la tiene, sí, el Mar de Galilea aquí arriba, ¿ve? El agua entra por acá, entra, ¿cierto?, y forma el agua del río Jordán. Y después continúa su curso, el río, continúa y llega a desembocar en el Mar Muerto. Pero el Mar Muerto no retiene toda el agua, no tiene afluente o no tributa, ¿cierto?, no tiene ningún tributario hacia ningún lugar, no sale el agua del mar. Entonces dicen que la diferencia de la prosperidad del mar de Galilea se debe a que es generoso, porque no solo recibe, sino que también entrega. ¿Ya? Y obviamente el río que sigue aquí, este cauce, trae es muy saludable, ¿cierto?, para la vida, para la explotación de los campos, por una serie de cosas, ¿cierto?, que el río siga su curso, pero llega aquí y no sale más de aquí. Entonces, mejor es dar que recibir, ¿no? El dar nos mantiene vivos. El solo recibir trae muerte, ¿cierto?, a nuestra vida, la muerte espiritual. Se podría asimilar o asemejar a ese concepto. A mí me enternece mucho, ¿cierto?, estas imágenes. Moisés mirando la tierra prometida. Echaré de delante sus últimas instrucciones, quizás. De delante vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Esas fueron unas palabras que Moisés les repitió a su amado pueblo. A Moisés amaba a Israel. Moisés se puso siempre del lado de Israel. Ves que Israel pecó, Moisés estaba ahí para ser el gran intercesor. En los momentos más críticos fue Moisés quien se puso delante de Dios para interceder por la nación. Eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Y aquí estamos llegando ya a la conclusión del libro de Números, y vamos a ver entonces la próxima semana el libro de Deuteronomio. Así que el Señor les bendiga, hermanos.